los que hoy nos están viendo, es la primera vez que un fotógrafo no fotógrafo hacemos una entrevista en vivo y hoy con un amigo, un fotógrafo que nos ha llegado aquí a visitar. Agradecemos a Contagio Radio que nos presta hoy sus instalaciones para hacer esta primera emisión en vivo y saludo a Sandra que me va a estar acompañando el día de hoy. Hola Luis, pues gracias por la invitación, gracias por volver a hacer un programa conmigo y gracias por invitarme sobre todo a este proyecto tan bonito que creo que le ha abierto un espacio muy importante a este arte que es tomar imágenes y capturarlas para la memoria, ¿no? Sí, algo muy importante y hoy una persona muy importante que está lanzando su libro y ha estado por ahí en diferentes medios, tal vez ustedes lo han visto, y su nombre es Malcolm Linton, que es un fotógrafo británico-estadounidense radicado actualmente en Bogotá. Él es conocido por sus reportajes de conflicto y temas de derechos humanos. Buenas tardes, Malcolm, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, nosotros aquí, gracias por haber venido el día de hoy. Y primero nos gustaría empezar conociendo, Malcolm, ¿cómo es que inicias tú en la fotografía? ¿Cómo son esos primeros pasos? ¿Cómo dices, me voy a dedicar a la fotografía? Yo estaba reportero antes de ser fotógrafo en términos de la carrera. Había hecho unas fotos antes y había hecho un curso de como 2 meses en una universidad norteamericana en la fotografía, pero no pensaba en trabajar en esto hasta que yo había pasado 6 años como reportero y me di cuenta que no estaba muy contento escribiendo y realmente no estaba muy bueno en eso tampoco, pero me gustó la vida, de viajar, de ver cosas extraordinarias, todo esto. Entonces pensaba en empezar con la fotografía, y hice la decisión y cambié inmediatamente. En ese tiempo, que era 89, había una serie de guerras en Centroamérica. Entonces mi primer paso era ir allá. Me lanzó como súper rápidamente en la fotografía, realmente por tener suerte de estar en lugares donde había cosas pasando dramáticos y yo logré captar unas imágenes y así estaba lanzado. ¿Cómo es para ti un poco salir de ese lugar que es el escritorio, por así decirlo, con lápiz y papel y pasar ya al lente y a encontrarse con otras realidades que solo se dan cuenta o que solo te trastocan cuando estás en el lugar? Es que yo nunca estaba contento con lápiz en un escritorio. Traté de hacer esto. En efecto, trabajé para el BBC como editor de noticias para un poco de como 1 año y medio, algo así. Y me di cuenta que me estaba como volviendo loco con esto y haciendo muchos errores en lo que yo estaba escribiendo, simplemente por no caber allá. Entonces siempre me ha gustado como salir al campo, hablar con gente, ver cosas. En este sentido era súper natural para convertirme en fotógrafo. Lo extraño era que en el momento que entré en la fotografía, la industria ya estaba bajando. En 90 había el empiezo de la guerra del Golfo primero. Y en ese momento el solo corresponsal en Bagdad que podía mandar sus reportes era de la TV, era de CNN. Entonces había un enorme cambio. Todo el mundo empezó a ver sus noticias por la tele. Y los presupuestos de las revistas y los periódicos empezaron a caer. Entonces, desde ese entonces hasta ahora, siempre ha estado menos y menos y menos dinero para la fotografía.
¿Y cómo llegas a Colombia? Yo estaba aquí, yo vine aquí hace 3 años para supervisar el impreso de un libro um, que había hecho en México. Entonces, en ese momento me interesé en el proceso de paz y decidí quedarme. Estaba aquí en 85, 86 y vine la primera vez en 76. Entonces tengo una especie de romance de toda la vida con Colombia y siempre he querido vivir aquí. Y hace 3 años yo vi la oportunidad y ahora estoy como capturado aquí. No creo que voy a vivir en otra parte. Y a mí hay algo que me llama la atención es, tú visitas Bogotá, creo que como a los 19 años, estuve leyendo. Sí, esto es... ¿Y qué te cautiva de Bogotá? ¿Qué dices, voy a volver a Bogotá o a Colombia, voy a recorrerla con mi cámara, con mi lente? ¿Qué te motiva? Cuando vine aquí de Inglaterra y los estados en ese tiempo, eso era una experiencia extraordinaria. Era como entrar en una especie de sueño. Eso era el tiempo en que salió 100 años de soledad. Eso era todo el empiezo del realismo mágico y la fascinación de Europa con Latinoamérica y en muchos casos especialmente Colombia. Y por casualidad yo había conocido 2 personas al año antes de que vine aquí que había pasado tiempo en Colombia y ellos me contaron lo que habían hecho y cómo era. Y yo me quedé fascinado. Era el tiempo también de los libros de Carlos Castaneda. Entonces, a la edad de 19 años, toda esta cultura como alucinado está súper interesante para uno. ¿Por qué decides tú la fotografía documental y empiezas a tratar estos temas? ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué los derechos humanos? ¿Por qué nace esa necesidad en ti de explorar estos temas? Bueno, probablemente hay una trauma psicológica muy profunda atrás de esto, ¿no? ¿Quién sabe? Yo siempre he tenido que hacer cosas en que yo tenía algún tipo de creencia. Sentí una presión de creer en las cosas que hice. Entonces, también estaba muy atraído por los libros que leí como adolescente sobre diferentes países. Entonces, el periodismo era una combinación de estas 2 cosas. Hacer algo que uno pensaba que uno piensa que es útil en alguna manera y viajar por muchas otras partes y experimentar diferentes culturas. Esto siempre me fascinaba. El conflicto y los derechos humanos. Siempre he estado interesado en grupos que están un poco afuera de la ciudad, de la sociedad, especialmente grupos que están vistos con un aspecto malo, porque eso casi siempre resulta de una falta de conocimiento. Entonces esto me interesa y estaba interesado también en el conflicto porque se ve las personas en una forma extrema bajo estas circunstancias. Se ve lo mejor y lo peor. Y esto es
esto es fascinante. Se ve una especie de realidad que está exagerado. Y también se ve contradicciones que no se podía imaginar antes de estar en estas situaciones. Como una persona puede estar sumamente cruel en un momento y sumamente amable en otro. ¿Crees que tal vez la fotografía permita eso, mostrar esa ambivalencia dentro de la humanidad? Y que hay también un poco detrás de esa búsqueda tuya en este tipo de fotografías. Sí, tiene toda la razón. A mí me gusta muchísimo estas contradicciones, porque esto me parece la realidad. Y muchas veces hay una tendencia de reducir la realidad a una serie de clichés, ¿no? Como buenos, malos, indios vaqueros, como ángeles, diablos, derecha, izquierda, ¿no? Y la verdad es que hay una cantidad de grises entre estos extremos y la realidad siempre es mucho más complejo de esto. Entonces, dentro de una foto se puede presentar una imagen que tiene diferentes elementos en que hay contrastes y no se tiene que resolverlos en la foto, simplemente se puede presentarlos y estas cosas pueden existir allá. Y uno espera que alguien mirando estas fotos ve que no es posible pensar en una forma unidimensional sobre cosas tan complejas como la situación política aquí. Se tiene que estar flexible, se tiene que estar empático. Bueno, a menos esta es mi opinión. Yo quisiera ahí preguntarte una cosa muy curiosa y es, bueno, en el conflicto armado colombiano, sobre todo, las guerrillas siempre han estado muy alejadas de los medios de información, que también ha sido una cosa que ellos han mencionado que ha permitido justamente que se cree esta figura de monstruo o sí, como el actor del conflicto armado, que más responsabilidades se le achacan o el culpable o sí. Y quisiera preguntarte si en algún momento a ti eso también no te ha pasado o no te ha afectado frente a decir como, uy, ¿será que sí me atrevo o sí voy a hacer este tipo de fotografías con estas personas? No solo aquí en Colombia, sino bueno, con las otras fotografías o los otros movimientos y guerrillas que has seguido. Bueno, como extranjero, estoy en una posición un poco diferente de los periodistas colombianos. Y como extranjero probablemente llego a este conflicto con menos preconcepciones, porque no he vivido toda la historia de esto. Entonces, realmente no había momentos de miedo para mí en hacer esta historia. Y no es que estoy especialmente valiente ni nada así, simplemente no encontré confrontaciones. Todos los guerrilleros que conocía, tengo que decirlo, era siempre muy amable conmigo. Y hay algunos que han vuelto amigos finalmente. Pero la situación de periodistas colombianos, sí entiendo, es muy diferente, es muy difícil. Porque si uno está trabajando para un periódico, los periódicos aquí son generalmente bastante politizados. Entonces, se tiene que entregar algo, un producto periodístico que refleja los deseos, el punto de vista del periódico o de la radio o la TV. Entonces, no hay muchas opciones para hacer este periodismo y además probablemente no hay tiempo. Es que
yo tenía el lujo de tiempo de hacer esto, porque tenía un poco de dinero, vendí un apartamento en Nueva York hace 3 o 4 años, y tenía este dinero y podía invertirlo en la historia. Y creo que hay muy pocos colombianos periodistas que pueden tener este chance. Además, finalmente, es a veces bastante peligroso para periodistas colombianos. Se lee muchas veces que en el periódico se ha muerto otro periodista. Y esto es algo que ocurre y ocurre y ocurre. Y ellos son súper valientes de continuar con este tipo de trabajo bajo estas circunstancias. Malcolm, bueno, ¿cómo surge la idea justamente de seguir esta metamorfosis muy bien dicha de lo que ha sido las FARC y este tránsito? Llegas justamente en el momento casi de los diálogos de paz previo a la firma. ¿Cómo es encontrarte con este panorama y de dónde surge la idea? La idea era que vino de un deseo de hacer algo diferente de lo que estaba viendo en los medios aquí. Y me di cuenta que como extranjero tenía ciertas ventajas de pronto en hacerlo. Yo creo que se ha visto mucho trabajo sobre víctimas aquí. Y esto es súper importante, trabajos como de Jesús Abad y Juan Manuel Echevarría. Es importante que las víctimas están vistos, que no están solamente desaparecidos. Pero yo pensaba que en vez de hacer más trabajo en la misma tema, realmente no era necesario porque había mucha gente trabajando en esto ya. Pero como he trabajado bastante en el pasado con grupos armados y generalmente me ha llevado bien con ellos, me parecía que eso era algo que era como súper conveniente para mí. Era algo en que tenía oportunidades especiales. Y hay una cosa que me gustaría saber es, ¿qué buscas reflejar en Metamorfosis? ¿Qué es lo que tú buscas que las personas que observan este libro vean a través de tus fotografías? Más que todo, creo que me gustaría que ellos vean allá seres humanos, personas que pueden identificar como básicamente lo mismo que millones de otros campesinos colombianos. La idea es dar una especie de acceso a las personalidades de esta gente, a sus emociones, sus dudas, sus esperanzas, para establecer que ellos no son una especie de monstruos, como ustedes han dicho en el pasado. Entonces, esto es la idea en un sentido atrás del libro. No para decir que están buenos o malos, simplemente para decir que están humanos. En términos de la historia del libro, este sigue una serie de personas desde un poco antes del cese de fuego en 2016 hasta hace 2 años. Entonces,
representa el cambio en las actitudes entre ellos durante este tiempo. Se ve la esperanza en las primeras etapas. Se ve casi la euforia sobre el proceso de paz. La creencia que esto sí iba a pasar finalmente. Y después, claro que se ve las dificultades en enfrentar un mundo desconocido y también la gran desilusión cuando ellos estaban cumpliendo con los acuerdos en una manera que era difícil para muchos, mientras que no había cumplimiento en muchos casos en el otro lado. Entonces se ve este cambio en su estado de mente. Y esto es como hasta un punto un comentario en la política del país. El libro es tratar de mostrar qué está pasando, quién son estas personas desconocidas. La idea es revelar una realidad que no era reconocido antes. Si se puede entender cómo están las cosas aquí, de pronto se puede estar más bien equipado para tratar de buscar resoluciones a la situación. Yo quería preguntarte, claro, como es una metamorfosis, tiene un principio y tiene un final. ¿Cómo es ese principio? ¿Cómo llegas un poco con ese contacto a las FARC? Entiendo que fuiste a La Habana y pudiste estar como en este momento de los diálogos. ¿Cómo es encontrarte primero allí, luego ir al campamento y ya estar con la humanidad, no? Claro que sí, fui a Cuba porque estaba tratando de hacer contacto con gente de las FARC aquí, pero nunca logré. Entonces fui allá a Habana para hablar con los delegados de las FARC a las conversaciones sobre el acuerdo. Fui al hotel y cada vez que yo vi uno de ellos, simplemente empecé a hablar sobre el proyecto y aparentemente logré de convencerlos de que vale la pena darme la permisión de visitar un campamento. Ellos estaban un poco sorprendidos que quería quedarme tanto tiempo y los mismos guerrilleros estaban sorprendidos de que yo no simplemente llegaba allá y hice unas fotos y salía después de como 24 horas sin hablar con nadie. Pero entonces el proceso era todo el reverso para mí, porque como quería hacer fotos íntimos, quería antes lograr tener la confianza de los combatientes. Entonces no hice fotos para los primeros días, simplemente hablaba con ellos y compartí con ellos y traté de integrarme hasta que lo más que podía en la misma vida de ellos, para que cuando yo empecé a hacer fotos me podían olvidar. Yo les pido siempre me podía ver como una persona invisible. Entonces eso era la manera de hacer las fotos. Dentro del campamento estaba sorprendido de que encontré gente que tenía mucha curiosidad sobre el mundo afuera. Eran bien informados por la radio
todos, casi todos escuchaban la radio hasta varias horas al día y después había discusiones de lo que había pasado. Estaba sorprendido de que no eran más ideólogos, ¿no? De que esos eran gente muy abiertos, interesados en nuevas ideas. Muchas veces este no es el caso con grupos izquierdistas. Muchas veces como ir a un curso de universidad en el primer año y todo el mundo está como un cantidad de pájaros marxistas, leninistas. Hay una cosa importante es también la visión que tienen los excombatientes del fotógrafo. Y hay un video que está en tu página y hay un fragmento donde Camila habla de cómo fue ese contacto contigo. Para mí este libro es muy importante porque nos permite dar a conocer en sí cómo vivíamos, el diario vivir de los excombatientes, de cuando éramos guerrilla en armas. Cuando Malcolm estaba fotografiando todo era espontáneo porque él fue muy claro en el momento que ingresó a los campamentos de decirnos que él necesitaba era mostrar el lado humano de nuestro movimiento. Y él fue muy claro en decirnos, hagan de cuenta de que no estoy, de que yo no existo, sigan sus actividades normales, que lo que yo necesito es algo totalmente diferente. Hay algo que me llama la atención y es el nombre, Metamorfosis. ¿De dónde nace el nombre? Yo estaba buscando un nombre que era más o menos lo mismo en inglés y en español, porque la idea siempre era publicarlo en los dos idiomas. Y claro que Metamorfosis es casi lo mismo. También es muy difícil oír la palabra metamorfosis y no pensar en esta historia de Franz Kafka. La historia de un tipo que se despierta una mañana y ha vuelto en un enorme insecto. Y finalmente la gente viviendo en la misma casa de él, ellos tienen mucho temor de él y finalmente lo matan, básicamente. Eso es alineación entre el individuo y la sociedad, que es un gran tema de esta historia. También refleje bastante la experiencia de los guerrilleros, de los ya excombatientes, que han salido de una situación en que su identidad era muy seguro, tenían sus amigos, tenían su estructura de vivir, vamos a decir. Y llegaron en una nueva situación donde eran vistos con sospecho, con odio, a veces rechazados, especialmente por parte de las autoridades. Entonces, me parecía que el libro tenía, que la historia tenía algo en común con el libro. Y por referir a una historia así, una obra, como Metamorfosis de Kafka, es una manera de decir, mira, este es un libro serio. No es simplemente una colección de mis favoritas fotos de viaje de unos guerrilleros. Estoy tratando de comunicar algo con esto. Detrás de cada trabajo fotográfico también hay un proceso individual, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso? Es probablemente el reverso de la manera normal de hacer historias. Creo que normalmente uno empieza con una idea para una historia
y muchas veces se sale con un poco de tiempo de lograr esto, se busca unas imágenes que ilustra la idea y ya está hecha la historia. Pero el problema es que la idea era antes de experimentar la realidad. Entonces uno estaba percibiendo la realidad en base ya de una idea. La idea mía era tratar de dejar que la historia se construyó. Entonces yo estaba sacando imágenes por alguna razón, me parecían interesantes. Y después pasaría días y muchísimo tiempo revisando todas estas imágenes para tratar de entender lo que las imágenes me estaban diciendo a mí. Yo no estaba seguro cuándo iba a terminar este trabajo. Llegó un punto en que creía que se había visto un arco desde optimismo hasta pesimismo. Entonces eso era una manera en que el libro era autocontenido. Pero todo el proceso es tratar de no decidir en avance cuál es la idea del libro. Es dejar que estas cosas se organizan en una manera, bueno, orgánico, se puede decir esto, lo siento, pero es una palabra justa en este sentido. Pero y es la misma cosa tomando las fotos. Yo nunca arreglo cosas, nunca monto cosas, nunca hago poses. Esto para mí es aburrido, es como absurdo. Uno está buscando algo que no se puede imaginar. ¿Tú también pasaste tal vez por ese arco, por ese lugar de entusiasmo y luego esa falta de esperanza, por así decirlo? Absolutamente, sí. Yo estaba muy hipnotizado, creo, como mucha gente del país, por la idea de que esta vez la paz iba a lograr en una manera definitiva y más relativamente rápida. Y estaba muy desilusionado después. Claro que en una manera intelectual realmente, porque yo veo la desilusión de otra gente y esto es algo fuerte. Este es no saber qué va a pasar dentro de los próximos semanas, meses, años, de tener miedo por la vida. Entonces, sí compartí hasta un punto, pero no me estoy ilusionando de que mi situación tiene ninguna comparación con los de los excombatientes y los de los líderes sociales, para los quienes este proceso de no cumplimiento representa algo muy difícil hasta muy peligroso. Algo muy importante también es luego que has hecho el libro, que has hecho las fotografías, es mostrar el trabajo, ir, llevarlo, que ellos lo conozcan. ¿Lo conocen ya ellos? ¿Y qué te han dicho luego que han visto el trabajo? Durante todo el proceso yo estaba llevando mi laptop conmigo y mostrando fotos a todo el mundo para preguntar sus opiniones, porque siempre me interesa esto.
Se dice que los fotógrafos no son los mejores editores de su propio trabajo. Entonces, creo esto y por eso trato de usar en un sentido otra gente como mis editores. Muestro fotos a todos y mientras que ellos están mirando las fotos, yo estoy mirando a ellos para ver cuáles fotos provocan una respuesta y qué tipo de respuesta. Esa fue la mirada también que hacen allí los excombatientes, pero también has tenido exposiciones en diferentes lugares, en estos escenarios de exposición. ¿Qué dicen las personas de las fotografías? Bueno, siempre, casi yo creo que 99% del tiempo los reacciones de la gente a las exposiciones, que todos han estado en Bogotá, han estado súper positivas. Y a veces hay una persona que por alguna razón no le gustan las fotos y no hay problema. Están probablemente reaccionando por razones fuera de mi experiencia o mi entendimiento. Pero estoy consciente de que muchas de las personas que han visto, que han venido a las exposiciones, ya tienen una especie de semiacuerdo con la idea. Son gente de pronto medio progresista. Y esto es perfectamente bien, estoy más o menos así yo mismo, pero me gustaría que otra gente vea en el libro también, porque la idea del libro es tratar de revelar algo que de pronto no se había visto antes. Entonces, si una cantidad de paramilitares podrían ver este libro, esto me encantaría. Y estoy seguro, cuando ellos ven el libro, ellos van a decir, pero ¿no es esto una amiga de mi amigo tal? ¿O se van a ver gente exactamente como ellos? Y pueden decidir qué hacer en sus vidas sobre esta realización. Además, me considero súper afortunado que el libro salió con Villegas, porque hay muchos que van a tomar este libro en serio como un producto de Villegas, que no lo habían considerado si era un libro por un tipo que se llama Malcolm Sobre eso, sobre Benjamín Villegas, que es una persona que estuvo ahí trabajando al libro, también hay un pequeño fragmento de ese video que tú tienes en tu página que vamos a ver qué es lo que dice Benjamín Villegas y por qué dice este proyecto va en Villegas Editores. Veamos. No es un libro de apoyo a las FARC, es un libro de apoyo al proceso de paz, en mi concepto. Siempre le saqué el cuerpo a cualquier forma de guerrilla en mis libros, de igual manera que siempre le saqué el cuerpo al narcotráfico. Sin embargo, este es un libro diferente, lo percibí inmediatamente, conocí las fotos que me mostró Malcolm y encontré más bien un proceso positivo de reincorporación a la sociedad. Y vamos a empezar una última sección que a mí en lo personal me encanta, porque es una ronda rápida de palabras que te vamos a decir y tú pues nos das esa recomendación, ese consejo o la palabra que se te venga a la cabeza. Yo voy a preguntarte por un libro que nos recomiendes. Wow. ¿De fotos o no. Para leer? Para leer. Ok. Por John le Carré, el Honorable Schoolboy, el escolar honorable, algo así.
Perfecto. Ahora, una película. Roma de Fellini. Un amor que tengas. Esto es privado. No, un amor como una novia. No, Lo que es un amor para ti. por ejemplo, imagino que Bogotá y Colombia ya son uno. Un amor que tengo. Wow. Bueno, siempre he estado, nunca he tenido una familia. Y ya tengo desde hace un año una pequeña familia. Entonces esto es muy rico. Me gusta mucho esto. Un sueño. Poder continuar de trabajar en la fotografía, porque esto es súper difícil. La cuestión económica, como puede decir cualquier fotógrafo, es lo más difícil. Yo tengo mucho más miedo de ser bancarrota, de ser dentro de un combate. Un lugar donde te olvidarías de hacer fotografías y solo te dedicarías a disfrutar. Estoy muy despacio, ¿no? No hay problema. No, es que mi mente mueve muy despacio, es por eso que soy fotógrafo. No, es que me parece que siempre estoy pensando no hay un lugar en que puedo olvidar la fotografía, incluso en los sueños. Antes yo tenía un sueño repetido en que había perdido mis cámaras o de pronto una cámara. Entonces pensaba, bueno, pero tengo otro, y buscaba en la bolsa para este otro, y este otro había robado también. Y cada vez que pensaba en una solución, no lo tenía y finalmente no podía hacer absolutamente nada. Y había un evento enfrente de mí absolutamente increíble. Ya no tengo este sueño, pero esto me preocupaba para como unos 30 años. Hay una cosa que es muy importante y para todas las personas que nos siguen en Fotógrafo No Fotógrafo, que son jóvenes que están iniciando en la fotografía, tú que ya llevas más de 30 años trabajando, un consejo para estas personas que están iniciando en la fotografía y que dicen la fotografía documental me gusta. ¿Cuál es ese consejo? Hacerlo realmente. Tengo muchos consejos sobre esto porque son cosas que me ha aplicado a mí, ¿no? Vale la pena mirar libros de fotos. Esto es como yo realmente aprendí a hacer fotos, mirando libros de fotos y pensando cómo puedo hacer esto. La otra cosa es que vale la pena, si uno es serio sobre fotos, aprender un poco de la teoría, que es muchísimo más simple que uno piensa. Se puede probablemente aprender todos los principios importantes de la fotografía dentro de más o menos una media hora. Y con esto se puede realmente manejar una cámara en la mejor manera. Es fantástico que ya hay teléfonos que pueden hacer buenas fotos y se puede tenerlos siempre en el bolsillo, pero vale la pena, si uno está empezando, tener de pronto una cámara análoga o una cámara que se puede usar manualmente, porque así se puede tener una relación más cerca con la fotografía, más control sobre las imágenes. Es más interesante, vuelve fascinante después de un tiempo y en mi caso obviamente como una obsesión.
Bueno, pues agradecemos a Malcolm que nos haya acompañado el día de hoy. Qué chévere tener estas charlas y la idea es poder seguir aquí en Contagio Radio trayendo más fotógrafos, conociendo más de la fotografía, conociendo más de esas historias chéveres que nos traen en cada entrevista. Los invitamos a que visiten nuestro blog Fotógrafo No Fotógrafo, en redes sociales también como Fotógrafo No Fotógrafo, y por supuesto que visiten el proyecto que está metamorfosiscall.com para que conozcan mucho más de este trabajo, también para que lo difundan porque es un trabajo muy bonito que lleva ya bastantes años ahí de trabajo, también para que las personas que quieran y puedan comprar el libro, por supuesto, para que lo tengan en casa. ¿Lo encuentran dónde? En todas las principales librerías del país, incluso en Villegas, que es al lado del centro andino, y se puede por el web también, en la página de Villegas, www.villegaseditores.com. Y también agradecemos nosotros a Villegas Editores porque ellos también nos hicieron llegar un libro para Fotógrafo No Fotógrafo, que les agradecemos mucho por ese libro, que lo vamos a tener ahí. Agradecemos también a Alejandra, que está por ahí ayudándonos, Daniel, que está ayudándonos, y Sandra. Y a Malcolm, por supuesto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Malcolm, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.